Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DEnergies, su canal energético informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a DEnergies, su canal energético informativo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de polarización del transistor JFET, que es la continuación del video anterior, que por si no lo han visto les dejo en la cajita de descripción para que lo revisen y tengan una percepción más global de este tipo de transistor. Bien, vamos a empezar con esta polarización fija, que es una de las polarizaciones de este transistor. También está la autopolarización y también está la polarización por divisor de tensión. Hoy vamos a ver la polarización fija y también la polarización por divisor de tensión. La polarización fija es la forma más deficiente de polarizar el transistor JFET, puesto que depende mucho del transistor empleado y es una de las pocas configuraciones de FET que pueden resolverse tanto por un método matemático como por un método gráfico. La fuente está directamente a tierra, la corriente de compuerta es cero por la caída de la resistencia de compuerta, puede ser fácilmente reemplazada por un cortocircuito. Si no me han entendido, ahora lo vamos a empezar a detalle, ¿no? Así que atentos. Bueno, en el anterior video vimos cuáles son estas características y el uso de este transistor. Y tenemos una compuerta, ¿no? También tenemos el drenador y el surtidor. ¿Qué nos interesa descubrir aquí? El voltaje, ¿no? ¿Qué voltaje? GS. ¿Por qué? Porque gracias a este voltaje GS nosotros vamos a poder controlar la intensidad que va del drenador al surtidor, que le hemos llamado ID, ¿no? ¿Qué más debemos saber para resolver este tipo de ejercicios? La hoja de datos del transistor que estamos utilizando, ¿no? En este caso estamos utilizando un 2SK30A, ¿no? Y según el datasheet vamos a tener que el voltaje pinch-off es de menos 5 voltios y el IDS es de 6.5 miliamperios. ¿Y qué nos interesa? Saber el voltaje GS. ¿Y cómo hacemos? Con una malla. Entonces vamos a aplicar aquí una malla Kirchhoff, obviamente, para hallar ese voltaje GS. Muy bien, recordar también que la corriente que va a existir por la compuerta IG va a ser despreciable. Por lo tanto, esta resistencia que tenemos en la compuerta no podemos cortocircuitar, o sea, como si no existiera. Y vamos a aplicar una malla, ¿no? De forma horaria. Esta parte es negativo, esta parte es positivo, esta parte es positivo, esta parte es negativo. En este punto quien manda la fuente de mayor voltaje, ¿no? En este caso por aquí sería negativo, por aquí sería positivo. Solo para efectos de la malla, porque en realidad ya sabemos, como hemos visto en el anterior video, va a entrar una fuente negativa por la compuerta para que haga ese efecto de estrangulamiento que hemos tocado a fondo en el video anterior. Bueno, entendido este punto, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, para esta resistencia la diferencia de potencial sería de menos a más gracias a esta fuente. Bueno, sumatoria de voltajes, nos dice Kirchhoff, sumatoria de voltajes es igual a 0. Para hallar, ¿qué vamos a hallar? VGS, ¿no? Eso nos interesa. Empezamos con 2 voltios, que es la fuente que está ahí polarizada entre G y S. Luego vamos a la resistencia y su signo es negativo, no está chocando primero el negativo, y sería la resistencia de 2 megaohmios multiplicado por la intensidad G, que es la intensidad 0, ¿no? Luego tenemos VGS y eso es igual a 0. De aquí vamos a despreciar esta resistencia porque la intensidad por la compuerta es 0. ¿Por qué? Básicamente porque el circuito equivalente de un transistor JFET es este, ¿no? Un diodo y una resistencia por acá. Este es el drenador y este es el surtidor y esta es la compuerta. Como está polarizado inversa, no va a haber paso de la corriente. Muy bien. Y recordar que este 2 voltios es el voltaje GG, le vamos a llamar, ¿no? De la compuerta con referencia a masa, ¿no? Y ya les he explicado con doble letra, por ejemplo, voltaje DD. Voltaje DD quiere decir voltaje en el punto D con referencia a tierra. Si yo digo voltaje SS, es el voltaje del surtidor con referencia a tierra, a masa, igual el voltaje GG, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría como fórmula? Sería el voltaje GG es igual, este VGS pasa al otro lado a restar, ¿no? Sería voltaje GS. En otras palabras, también podríamos decir que el voltaje GS es igual al voltaje GG, pero negativo, ¿no? Porque ya sabemos que es una fuente negativa que va a entrar entre G y S para que haga ese efecto de estrangulamiento. Entonces, nuestro voltaje GS, ¿cuánto sería? Menos 2
voltios. Con esto es sencillo de hallar ID, hallando ID. Y para eso aplicamos Shockley, ¿no? Que es 1 menos VGS entre el voltaje pinch-off, eso elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Bueno, es reemplazar valores nada más. Bueno, ID es igual a IDS. Según nuestro datasheet dice que es 6.5 miliamperios. Ya, eso lo encuentran en la hoja de datos. Sería 1 menos VGS. ¿Cuánto nos ha salido VGS? Menos 2 voltios. Entonces aquí le reemplazamos menos 2 voltios entre el voltaje pinch-off, que para este caso nos dice que es menos 5 voltios. Eso elevado al cuadrado nos va a dar una intensidad del drenador. ¿Cuánto sería? 2,9 y algo, ¿no? Es aproximado, ¿no? Ustedes agarran la calculadora y lo sacan, pues ustedes son unos genios de la calculadora en ese aspecto. Entonces ya tendríamos nuestro segundo resultado. Si deseamos podemos dibujar nuestra curva característica y hallar el punto Q, ¿no? El punto de trabajo. Eso es sencillo. A ver, aplicamos aquí nuestra curva de transferencia, que es un versus entre ID y VGS, ¿no? Esto de aquí va a ser nuestro VGS y el de acá es nuestro ID, ¿no? Y la parte positiva, ¿qué sería? Bueno, sería el VGG, ¿no? La curva de transferencia por la ecuación de Shockley es así, ¿no? Nuestro voltaje pinch-off, que en este caso es menos 5 voltios. Esta es nuestra ID en saturación máxima, 6.5 miliamperios. Y como está polarizado de esta manera fija, nuestro punto de trabajo sería el siguiente, ¿no? 2.9 miliamperios, que más o menos está por aquí. Y el VGS es menos 2 voltios. Este sería nuestro punto de trabajo. ¿Ves? Sencillo. Nada complicado. Ahora vamos a pasar con la polarización por divisor de tensión. Ese sí nos va a servir porque es la configuración más estable, es la forma más segura de obtener el punto de funcionamiento Q, o sea, el punto de trabajo, ¿no? Para analizar este tipo de configuraciones, al igual que el BJT, que ya vamos a subir un video del BJT por si desean, se debe hallar un equivalente Thevenin, tanto para obtener una resistencia equivalente Thevenin y un voltaje Thevenin, que básicamente es un voltaje divisor de tensión. Si tampoco dominan acerca del voltaje divisor de tensión, vamos a estar subiendo un video para que estés bien enterado de ese punto, ¿no? Y vamos a obtener una configuración como la que vamos a resolver ahora, ¿no? ¿Qué necesitamos saber del transistor? El voltaje pinch-off y el IDSS, la intensidad del drenador máximo, ¿no? Eso donde lo buscamos en el datasheet. Entonces de aquí vamos a sacar, y ya supuestamente lo hemos buscado, y el voltaje pinch-off es menos 5 voltios. Muy bien, tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios, tanto para el drenador como para el G, ¿no? Que es el gate. Bueno, vamos a empezar a resolver. ¿Qué necesitamos primero? Voy a ponerle paso 1. ¿Qué necesitamos? Un voltaje Thevenin. Es igual al voltaje de entrada entre la resistencia que quiero sobre la suma de las resistencias, ¿no? Voltaje Thevenin sería igual a voltaje in de 10 voltios, pero esto al ojo sale, ¿no? La resistencia que quiero es un K, la suma de ambos sería 2K. Las K se van, voltaje TH, ¿cuánto sería entonces? 5 voltios, ¿verdad? Ya tenemos el primer paso. Vamos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La resistencia Thevenin, ¿no? Aunque no nos va a servir de mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos queriendo? Hacer un circuito equivalente, ¿no? Solo para resolverlo, no para implementarlo. ¿Cómo sería nuestro circuito equivalente? Vamos acá a tener el voltaje Thevenin, TH, y aquí vamos a tener una resistencia que va a ser la resistencia Thevenin, y va a estar conectado a nuestro transistor. Vamos a tener el drenador por acá, el repetidor por acá, esta es la compuerta, y esto va a ir a la otra resistencia, ¿no? Y esta es la otra resistencia que también va a estar a tierra, y la otra resistencia que también va a ir a tierra, ¿no? Esto va a ir al voltaje, a de 10 voltios. Aquí y ahí recién a tierra, 10 voltios. Y esto se parece al circuito anterior de polarización fija. Ahí está. Ya, y entonces eso ya es más fácil de resolverlo, ¿no? Entonces queremos la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin que nos dice cortocircuitar, ¿no? Las fuentes positivas y todo llevarlo a tierra. Entonces la R3 y la R4 estarían en paralelo. Y es una resistencia equivalente en paralelo que nos dice que la multiplicación de ambos entre la suma, ahí es 3, ¿no? Es 3 y 4. Vamos a poner aquí 3 y 4. Nos tiene que dar una resistencia Thevenin. Bueno, ustedes pueden desarrollarlo. Una calculadora sería así, ¿no? Un K por un K entre 2K. ¿Cuánto sería esa resistencia Thevenin? Un medio, ¿no?
sería 500 ohmios más o menos. Así nos saldría nuestra resistencia Thevenin. Entonces nuestro circuito equivalente, a ver, vamos a reemplazar datos ahí. ¿Cuánto nos sale? 500 ohmios, ¿no? Pero por la compuerta no va a pasar una corriente. O sea, esa resistencia que tanto nos hemos esforzado en hallar, simplemente se va a hacer 0, ¿no? ¿Y cuánto es este voltaje Thevenin? 5 voltios. ¿Qué queremos hallar primero? VGS, ¿no? ¿Qué es VGS? ¿A qué es igual? Aplicamos Kirchhoff, ¿no? ¿Qué es el voltaje Thevenin? Menos, ¿quién? La resistencia de 500 ohmios por la intensidad del gate, de la compuerta, que es 0, ¿no? Menos VGS, menos, ¿qué más? La ID. ¿Por qué ID? Estamos haciendo malla en todo esto, ¿eh? Todo este circuito. Entonces en ese circuito también actúa la R2. Y por la R2, ¿qué está pasando? Esa intensidad del drenador. Entonces para hallar la caída de voltaje, simplemente multiplicamos ID por R2, ¿no? O que lo voy a llamar RS, ¿no? Para no confundirnos, aquí R1 va a ser igual a RD, la resistencia del drenador, eso simplemente estoy haciendo. La R2 va a ser la R del surtidor, RS, para tenerlo más claro, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el resultado? Vamos a hacerle con rojito para que lo vean. Esto se hace 0, ¿no? Queremos VGS. VGS sería voltaje Thevenin menos ID por RS. Eso básicamente es la fórmula, ¿no? A ver, vamos a sombrearlo eso para que lo tengan claro, porque es importante eso. Es una ecuación muy importante. Vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque también, al igual que Shockley, tenemos la relación, ¿ve? VGS entre ID. Hasta ahí hemos llegado. Y para hallar ID, ¿qué hacemos? Aplicamos Shockley, ¿no? Pero vamos a poner 4 acá. Hallando ID. Para hallar ID, ¿qué necesitamos? Saber cuánto es VGS. Pero como que ahí se están haciendo un círculo vicioso, un bucle a nunca hallar, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos hallarlo de manera matemática y de manera gráfica también, para que lo tengan claro. Entonces, hallar ID. Entonces, para hallar ID, ¿qué hacemos? Shockley, pues ID es igual a IDS. Este IDS sí lo tenemos. Menos 1 menos VGS entre voltaje Pinch-Off, eso elevado al cuadrado. Ya, si nosotros queremos hallar ID, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar, pues, toda esta fórmula de aquí en este punto, ¿no? Todo esto de aquí en este punto, lo estoy sombreando. Todo esto de aquí en esta fórmula de aquí, de Shockley. Vamos a ponerle aquí Shockley. Más o menos nos saldría una cuadrática, ¿no? ¿Por qué? Porque ID sería igual a IDS. IDS lo conocemos. ¿Cuánto es? 6.5 miliamperios. Eso elevado, no, eso multiplicado por 1 menos VGS. VGS ya lo tienes. Es VTH menos ID por RS. Eso dividido entre el voltaje Pinch-Off. Y eso elevado al cuadrado. Ahí tienes el voltaje Thevenin, ID, y ya solo tienes una variable, que es ID, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? A ver, vamos a ponerlo con cuadrática. Buscaríamos una constante, porque resolviendo esto, despejándolo, factorizándolo, todo eso, vamos a tener una constante multiplicado por una ID al cuadrado. Eso multiplicado por un ID y sumado más una constante. Las constantes son diferentes. Voy a poner una constante 1, 2, 3. Son números, ¿no? Porque la única variable de toda esta fórmula de acá es la ID. Además es conocido, el VTH lo tenemos, ID lo tenemos, RS lo tenemos, el voltaje Pinch-Off lo tenemos, todo tenemos. Y saldría más o menos una ecuación de segundo grado, ¿no? Y de ahí te saldrían dos respuestas, ID1 y ID2. Y eso podrías poner en tu calculadora y te podría salir el resultado. Pero es algo complejo, ¿no? Ahora vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Entonces para ello vamos a tener en cuenta estas dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, la que es de Shockley. Vamos a poner aquí ecuación 2. Ya, que tenemos dos ecuaciones. A ver, vamos con la ecuación 1. Ecuación 1. Aquí era igual VGS es igual a VTH menos ID por RS, ¿ya? Esa es la ecuación 1. Y vamos a tener otra ecuación 2, la de Shockley. La ID es igual a IDS por 1 menos VGS entre voltaje Pinch-Off. Eso elevado al cuadrado. Ya. ¿Cómo sería entonces nuestro resultado? Bueno, tenemos que hacer el método gráfico, ¿no? Para el método gráfico necesitamos nuestra curva de transferencia. Eso ya la sabemos, ¿no? De aquí hasta aquí es VGG, ¿no?
sea de la fuente, que sería el voltaje Thevenin, algo así. Y vamos a dibujar nuestra curva de transferencia definida por Shockley. Eso en principio, está ahí. Y vamos a ver en dónde está trabajando este transistor. Y para eso debemos asumir valores. Voltaje Thevenin, ¿cuánto nos salió? Eso sí lo conocemos. De nuestro ejercicio nos salió 5 voltios. Ya, RS 4.7 kilo ohmios. Bueno, hay que asumir valores, ¿no? Cuando VGS es igual a 0. Reemplazamos VGS, aquí es 0, eso es igual a VTH. ¿Cuánto es VTH? 5 voltios. Menos ID, que no conocemos, por RS, que es 4.7 kilo ohmios. Entonces, resolviendo nos sale que nuestra ID, ¿cuánto es? Es 5 voltios entre 4.7 kilo ohmios. Eso es 5 entre 4.7. Ustedes que tienen ahí su calculadora en la mano, obviamente están ahí atentos. Es 5 entre 4.7. Nos saldría 1.06, ¿no? 0.6 ¿qué? Miliamperios. Entonces con eso hallamos nuestro primer punto, ¿no? Un punto. Nuestra VGS es como si fuera nuestra X, ¿no? Y nuestra ID es como si fuera nuestra Y. En X, ¿cuánto es? 0. Entonces nuestro punto sería 0, y el otro sería 1.06 miliamperios. Ya, ese punto ubicamos aquí en nuestro gráfico. Ver 0 está aquí, 1.6 más o menos debe estar por acá. Entonces este es el punto, lo estoy pintando ahí con verdecito. Voy a jalarlo hacia aquí y voy a decir que ese es 0.11,06 miliamperios. Ahora vamos a asumir otro valor cuando ID es 0. Entonces nuestra fórmula, ¿cómo quedaría? La de arriba, la ecuación 1. VGS sería igual a VTH, ¿no? 5 voltios. Bueno, para nuestro caso VGS vale 5 voltios. Nuestro punto, ¿cómo sería? Para X, ahora sí, nuestro VGS es 5 voltios y para Y sería 0. Más o menos así sería nuestro punto. Y ahora ese punto lo ubicamos, ¿no? Lo voy a ubicar también con verdecito. 5 voltios, más o menos voy a ponerlo por aquí. Y el otro sería 0, ¿no? ¿Y qué haría? Trazaría mi recta, ¿no? Entonces vamos a trazar nuestra recta también de color verdecito y sería desde aquí hasta por aquí, ¿no? Así, que cruce por ese punto. Y entonces nuestro punto de trabajo, ¿cuál sería? El de acá, ¿no? Voy a sombrearle con verdecito también, le voy a poner Q. Eso sería nuestro punto de trabajo donde estaría trabajando. ¿Y cómo saber? Este es el VGSA, o sea el VTH. Lógico, pues es el VTH, el que hemos hallado, el de divisor de tensión. Pero vamos a poner VTH aquí. Y ahora, ¿cómo hallaríamos este punto? Porque nosotros queremos saber cuánto es VGS, cuánto está trabajando y cuánto es esa intensidad, ¿no? Aquí, en cuánto está trabajando con esa polarización que hemos hecho con esos resistores y ese divisor de tensión. Nos dice que ese es el punto de trabajo. ¿Cómo hallamos? Bueno, con el método gráfico. Y ahí nos tenemos que ayudar con una calculadora gráfica, ¿no? Si deseamos tener puntos exactos. Pero con eso ya nos damos la referencia más o menos. Esta ecuación 2 es la de esta curva, la rojita. Esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2. Vamos a ponerlo para que me entiendan. ¿Y ahora qué haríamos? Dibujarlo en una calculadora gráfica para hallar los puntos exactos. A ver, vamos a hacer eso. Muy bien, entonces voy a poner Y. ¿Quién es Y? ID, ¿no? Y X. ¿Quién es X? VGS, ¿no? VGS. Ya. ¿Cómo sería entonces nuestras ecuaciones reemplazado con estos valores? Con estos valores. A ver, voy a ponerla aquí para la calculadora gráfica. ¿Y VGS qué es? X, ¿no? Estoy reemplazando en la ecuación 1. VGS X es igual a VTH. ¿Cuánto es VTH? 5. Menos ID. ¿ID quién es? Y. Por RS. ¿Cuánto es RS? 4.7, ¿no? Lo voy a poner en números. 4700 ohms. Ya, ahora vamos a reemplazar en la ecuación 2, en de Shockley. ID quién es? Y. Es igual a IDS. ¿Cuánto es IDS? 6.5 miliamperios. Que en número sería 0,006, ¿no? Mejor le pongo el número para que me entiendan. En números es 0.06, o sea, sin notación científica. 65, ¿no? Multiplicado por 1 menos VGS. ¿Quién es VGS? X. Sobre voltaje pinch-off. ¿Cuánto es el voltaje pinch-off? Menos 5 voltios. Está menos 5 voltios. Eso elevado al cuadrado. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones para la calculadora. Entonces eso vamos a poner en la calculadora y nos debe dar los puntos. A ver,
Ya, yo utilizo una calculadora desmos.com, es gratis, es free. También hay en aplicación para tu celular, genial. Luego también puedes utilizar GeoGebra, lo que te plazca. Con tal de ya tener estas ecuaciones, creo que lo demás es fácil, ¿no? Bueno, vamos a poner la primera ecuación. X es igual a 5 menos Y por 4700. Vamos a dejarlo en 4.7, ¿ya? Y aquí en 6.5. Total, el kilo con el mili se van siempre, ¿no? Y ahí es como se compensa. Vamos a poner la ecuación. Y es igual, no es X, ¿no? X es igual a 5 menos Y multiplicado por 4.7. O lo voy a poner entre paréntesis para ahorrarme 4.7. Ahí está. Ya está nuestra primera ecuación y vamos a averiguar, ¿no? Mira, este punto que hemos hallado es 5, 0, ¿eh? Igual que el que hemos hallado acá. 5, 0. Genial. Sí, 5, 0. Y el otro punto es 0 y 1.06. Genial, ¿eh? 0 y 1.06 miliamperios. Ya vamos a suponer que está en miliamperios. Ahí, para que haya una buena escala, ¿no? Esa es la primera ecuación. Ahora la segunda, la de Shockley. Hay que ponerle Y es igual a 6,5 miliamperios. Estoy poniendo así porque el mili con el K se van para que me haya una buena escala. Yo si lo pongo en decimales va a estar bien el gráfico, pero su escala va a ser muy grande y no se va a ver bien el gráfico. Ya, 6.5 paréntesis 1 menos X, bueno, el X es dentro del paréntesis, X entre el voltaje pinch-off, que es menos 5, y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Sabes? Esta es la ecuación de Shockley. Hasta acá lo hemos visto, ¿ven? Justo ven, este es el voltaje pinch-off. Ahí estamos viendo que es menos 5, 0. Sí, pues 0 es cuando el voltaje pinch-off es el máximo, 5, ¿no? Y el punto de trabajo sería este de aquí, este punto de acá. ¿Cuánto sería? Menos 2.519. Eso hay que ponerlo aquí, ven, en nuestro VGS. ¿Cuánto es? Menos 2.519 voltios. Ese es el voltaje con esta polarización que nos han dado en el circuito. Está trabajando el VGS hallado, ¿no? Y ahora, ¿cuánto es ese ID? Gracias a este gráfico nos sale que es 1.6 ¿qué? Miliamperios. Entonces por aquí pondremos que es 1.6 miliamperios. Y ya tenemos lo que queremos, ¿no? Vamos a poner aquí como respuesta, ¿no? El VGS, que es igual a menos 2.519 voltios, y el ID del punto de trabajo lo voy a poner aquí Q, VGSQ, y el IDQ, que es el de trabajo, ¿no? VGSQ y el IDQ. ¿Y cuánto nos sale? 1.6 miliamperios. ¿Ves? Y así lo resolvemos con el método gráfico. O el otro también es, como les decía, ¿no? Hacer tu cuadrática, igual te van a salir dos respuestas. ¿Y por qué te salen dos respuestas? Es en el método gráfico, lo vemos, ¿no? La otra respuesta que ahí haría sería menos 8.29, ese VGS que ahí harías. O esa ID sería 2.83. ¿Y por qué no elegiríamos eso? Porque es un voltaje mayor, ¿no? Porque con basta 5 este transistor se estrangula. Es decir, aún así sigas dando 6 voltios 7, ya va a estar estrangulado. Ya no tiene mayor sentido seguir estrangulando. Es por eso que no se opta por esta respuesta, sino por esta respuesta de aquí, con el método gráfico. Bueno, espero les haya gustado, hayan entendido, y no olviden comentar su parecer, alguna duda que tuvieran, darle un super me gusta, compartir la información y estar atento a los videos del canal. Se irán subiendo ahí semana a semana con referente a la energía, a las energías renovables, a la transición energética.